Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Gracias al trabajo duro de los investigadores, la ciencia va avanzando para facilitar la vida a aquellos que tenemos algún problema, centrándonos hoy en especial en la cura de la lesión medular. La doctora Almudena Ramón Cueto será la que nos explique lo último de sus avances y posteriormente Jaime García de Iranzo, lesionado medular, nos contará un poco de su experiencia y sobre todo nos hablará desde el corazón. El servicio a los demás pasa fundamentalmente por resolver los problemas que los demás tenemos. Algunos lo hemos intentado, el servicio público. Tú lo has hecho desde la investigación. Solamente por ese esfuerzo todos te tenemos que estar profundamente agradecidos. Yo creo que estamos ante el descubrimiento científico, médico, pues más importante o de los más importantes, sin duda, del siglo, ¿no? Y estamos arrancando ese siglo, pero la verdad que a mí me parece impresionante poder buscar y obtener ya con una realidad, ¿no? La cura para enfermos, pacientes con problemas de médula espinal, ¿no? Mi trabajo era llevar un camión y bueno, pues fui a trabajar y me iban a cargar una viga de 500 kilos en un puente a grúa y me acerqué justamente atrás del camión para dirigir la obra y bueno, pues desafortunadamente pues se desprendió la viga y cayó encima de mí. Lo que conlleva estar en una silla, bueno, pues no es solamente estar sentado, son dolores neuropáticos horrorosos, infecciones de orina que salen cada 2 por 3 y sobre todo úlceras por presión. Debido a mi situación, bueno, pues tuve que, como cualquiera de nosotros, me imagino, tuvo que adaptar su casa, ponerse un baño más grande, pues, y, bueno, ponerse un ascensor. Y para mí era prácticamente una nueva situación, un nuevo reto en mi vida que tenía que afrontar. Me costó un poquito salir a la calle, me costó un año afrontarlo, y bueno, pero nunca aceptando que mi vida iba a estar sentado en una silla de ruedas. ¿Cuándo se puede empezar a ver esa luz en el horizonte y a poder hacer un trasplante de glía olfatoria en un ser humano? Bueno, hemos empezado ya a trabajar con la terapia de activación medular en septiembre pasado, es decir, ya estamos en marcha, ya estamos trabajando con pacientes y cada paciente, dependiendo de su tipología de lesión y de cómo responda a la terapia de activación medular, recibirá el trasplante en el momento en el que hayamos llegado al máximo de su recuperación con la terapia de activación medular. Ya tenemos un paciente que está recuperando y está en esta fase, en la terapia de activación medular. Cuando lo llevemos aquí arriba, le haremos el trasplante y estamos ya reclutando otros pacientes a los cuales, como a Jaime, ya se les ha realizado las pruebas para poder recibir la terapia de activación. En la ponencia de hoy les voy a intentar explicar brevemente, en tan solo media hora, las investigaciones que hemos realizado en más de 20 años y además contarles cómo esas investigaciones han culminado en lo que estamos haciendo ahora. Creemos que el beneficio de las personas con lesión de la médula espinal, en base a los resultados que ya se están obteniendo. Que no es una cosa que afecta a pocas personas, sino que aunque no los veamos, no veamos tantos por la calle, hay muchas personas que tienen lesión medular en nuestro país y en otros, y eso supone que estas personas necesitan son personas dependientes desde que tienen la lesión medular hasta el fin de sus días.
Bueno, pues para entender lo que es una lesión medular, no les voy a dar una charla científica porque lo que quiero es que lo entiendan muy bien y voy a establecer símiles con lo que sería un sistema eléctrico, que todos lo entendemos, porque es algo más familiar que el que más o el que menos lo ha manejado en casa. Bueno, pues el sistema nervioso es el que, la médula espinal, el sistema nervioso central recoge toda la información que viene de nuestro exterior y de nuestro propio organismo, lo transmite por una serie por unos cables que son los nervios, en su interior se encuentran los axones, al interior de la médula espinal, de tal forma que toda esta información que es eléctrica llega al cerebro, se procesa y el cerebro elabora una serie de órdenes que descienden por la médula espinal y se distribuyen al cuerpo. Imaginémonos que la médula espinal es como el sistema eléctrico de una casa que da flujo eléctrico a los distintos electrodomésticos. Dale para abajo. Del mismo modo, la información asciende al cerebro, información sensitiva. El cerebro elabora una serie de órdenes, la estructura, la procesa y descendentemente envía órdenes a nuestro organismo. Dale otra vez, Paloma, por favor. ¿Qué pasa cuando se produce una lesión de la médula espinal? Bueno, pues cuando se produce una lesión de la médula espinal, todos estos cables quedan interrumpidos, pero no quedan interrumpidos todos ellos. En general, lo más común es que queden interrumpidos algunos sí y otros no. De tal forma que la información que iba a esos electrodomésticos de los cables interrumpidos, o sea, la electricidad ya no llega, la lámpara ya no se enciende y ya no funcionan los electrodomésticos. Y los que están dañados, pero no cortados del todo, pues no funcionan bien. Y entonces, pues, al fin y al cabo, pues tampoco dan una función adecuada para el electrodoméstico. Entonces, ¿qué tratamiento requiere la médula espinal para volver a funcionar? Bueno, pues en primer lugar, habría que activar la médula espinal, activar los axones que han quedado intactos. Aquí lo vemos en este esquema. Imaginemos la médula espinal como un tubo con muchos cables en el interior y que la cortamos longitudinalmente. Pues veríamos esta imagen, ¿no? Tendríamos aquí la zona de la lesión, los cables interrumpidos, los que ascienden con información sensitiva. Aquí se forma una cicatriz. La parte que está alejada del cuerpo celular, que es sería como el interruptor, esta parte degenera, desaparece, y lo mismo pasa en sentido descendente. Y tenemos aquí una zona en la que el cableado ha quedado intacto. Entonces se trata de activar estos axones que a lo mejor por el proceso inflamatorio han quedado aplastados o dañados o no funcionan adecuadamente, activar esos axones y estimular los fenómenos de plasticidad. ¿Cómo? Pues intentando que las neuronas que han quedado desconectadas emitan una ramita, una colateral, como hacen las plantas cuando se les riega y van buscando el agua, pues los axones pueden hacer lo mismo, emitir una ramita, conectar con otra neurona que está al lado y hacer como una especie de bypass. Entonces, habría que hacer una activación medular y después tratar aquello que ha quedado cortado mediante la regeneración de los axones cortados, su reconexión y la recuperación de su funcionalidad. Siguiente diapositiva. Todo esto estaría muy bien si los axones que han quedado cortados pudieran regenerar espontáneamente y reconectarse. Pero esto no ocurre en el sistema nervioso central, no ocurre en la médula espinal. ¿Por qué? Porque cuando se produce una lesión, se produce una cicatriz en la zona de la lesión. Aquí volvemos a ver la médula espinal cortada longitudinalmente. Cajal, Ramón y Cajal, nuestro insigne premio Nobel español, en el año 1910 ya publica, bueno, ya antes, pero bueno, todos los trabajos de regeneración y degeneración del sistema nervioso culminan en estos años. Él ya describió que los axones cortados no regeneran en la médula debido a que se forma una cicatriz. Él la pintó así. Este es un dibujo original de Cajal, pedido por el Museo Cajal. Se formó una cicatriz y los cables se quedan ahí interrumpidos.
y no pueden atravesar esa cicatriz porque se crea un entorno inhibidor que impide que los axones crezcan y crucen. Y como ha degenerado lo que se encuentra por debajo de la cicatriz, pues no hay nada que empalmar ahí. O crecen y se reconectan, o no hay forma de recuperar la función. Así es como se ven los microscopios actuales. Aquí estarían los axones y aquí la cicatriz. Siguiente. Entonces, en 1989-90, que es cuando empecé a trabajar en esto, pues, claro, se había establecido este dogma, los axones no pueden regenerar. Y yo pensé, bueno, no puede ser que en ningún sitio del sistema nervioso central no haya ni un sitio en el que haya regeneración de axones. Entonces me fijé en una estructura, que es el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, que está justo detrás de la ceja, aquí, por encima de la cavidad nasal, es una estructura del sistema nervioso central donde sí que es posible la regeneración de axones, espontánea. Y dije, anda, ¿cómo es posible aquí y en la médula espinal no? Bueno, pues es posible ahí porque hay un tipo de célula. En el sistema nervioso hay dos grandes tipos de células, las neuronas y la glía. Bueno, pues una glía que hay en el bulbo olfatorio, que es la llamada glía envolvente olfatoria, permite en esta estructura la regeneración espontánea de axones al interior del sistema nervioso central. Y entonces pues me planteé, siguiente diapositiva, digo, anda, pues ¿por qué no aislamos estas células que están en el bulbo olfativo y las trasplantamos de un sistema regenerativo a un sistema que no es capaz de regenerar espontáneamente para ver si aquí conseguimos que los axones crezcan y se reconecten? Y entonces esto lo hicimos en mamíferos adultos, en ratas de laboratorio, porque en todos los mamíferos el sistema nervioso, la médula espinal, se comporta de esta forma que he contado. No hay regeneración axonal, se produce una cicatriz, se interrumpen los axones y no cruzan. Entonces hicimos un experimento en el cual, siguiente diapositiva, bueno, hicimos muchos experimentos, os cuento este en concreto es por el cual recibí la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, que publicamos en el año 2000, y me he permitido traer los vídeos originales, que son de 1998, porque siempre hay un decalaje de como de 2 años entre que se publica y se hacen los experimentos. Por favor, Pablo. Bueno, pues hicimos varios animales y los no trasplantados, pues como ven, arrastran sus patas cuando suben en esta rejilla, mientras que cuando los animales recibían trasplante de glía envolvente olfatoria, eran capaces, recuperaban su movimiento voluntario de las patas traseras y también la sensibilidad. Siguiente diapositiva. Y además veíamos que los animales trasplantados, su médula espinal tenía una reparación del tejido, la reparación de la médula, que era visible macroscópicamente, sin necesidad de microscopios, miradlo comparado con los animales no trasplantados. Y vimos que se regeneraban los axones a través de la cicatriz y más allá. Y esta es la primera vez en el mundo que se conseguía regeneración de axones en el sistema nervioso central de mamíferos adultos, lo que supuso un antes y un después en la regeneración del sistema nervioso. Siguiente diapositiva. De ahí hicimos pues una serie de experimentos encaminados a terminar, a desarrollar toda la parte científica que se requería para en un futuro poder aplicar estas células en personas. Lo primero que se requiere es, bueno, hicimos varios modelos de lesión medular, también contusión, también se requiere que otros grupos de investigación lo repitan y lo corroboren de forma independiente, y nosotros también contribuimos a demostrar, pongo aquí otro hito que se consiguió, en este caso se publicó en el año 2009, y es que por primera vez se demuestra que también las lesiones crónicas de la médula espinal pueden repararse con glía envolvente del bulbo olfatorio. Y más recientemente demostramos que no solamente regeneran los axones y los animales recuperan la movilidad y la sensibilidad, sino que además estos axones se reconectan y vuelven a funcionar. Y vuelven a funcionar de una forma modulada, parecida a como cuando estaban en condiciones normales. La idea es que si el propio paciente es su propio donante de células, pues esto es lo más seguro para el paciente, no hay riesgo de rechazo, no se requiere de ningún tipo de medicamento y pues el paciente se cura a sí mismo, simplemente pasándole las células de un sitio a otro. Además demostramos que la glía envolvente del bulbo olfatorio, estudiamos todos los genes que expresa y vimos que los genes que expresa están todos relacionados con lo que es plasticidad, reparación tisular,
crecimiento de fibras y angiogénesis. Y además, en todos estos años, ya estamos en el año 2011, numerosos grupos adoptaron la glía envolvente olfatoria como modelo para en sus modelos animales de lesión medular y también en otras lesiones del sistema nervioso, y se demostró que la glía envolvente era útil para lesión completa, lesión incompleta por contusión, por aplastamiento, para lesiones isquémicas, es decir, por falta de riego, para compresiones. También se ha probado en modelos de esclerosis múltiple, también se ha probado en modelos de enfermedad de Parkinson. Bueno, centrándonos a la médula espinal, se demostró que la glía envolvente en modelos animales permitía la reparación de médulas espinales lesionadas de distinta forma, no solamente el modelo que nosotros hacíamos, que era una sección completa medular.